Buenas noches. Nosotros somos el grupo número 2 de la materia Romano 2, conformado por Sorangi Mercedes, Wander Giancarlo Soler, Isbel Dalisa García y quien les habla, Félix Villavicencio. El tema a tratar en este podcast es sobre los actos y hechos jurídicos. Para entrar en materia, tenemos que los actos jurídicos es la declaración o manifestación de voluntades sancionada por el derecho destinada a producir efectos jurídicos queridos por su autor o por las partes involucradas. El acto jurídico, basándonos a la antigua Roma, data de que es el negocio o acto jurídico, más bien la manifestación libre de voluntad del hombre para lograr determinados fines reconocidos y protegidos. El acto jurídico es todo hecho jurídico humano, voluntario, lícito y tiene por finalidad establecer las relaciones jurídicas. El acto jurídico era considerado por los romanos como el negocio jurídico. Llamamos actos jurídicos a aquellas formas de conducta humana que tienen consecuencias por el derecho, es decir, resultan que tienen relevancia para la consideración judicial, todo que es justo o injusto. En efecto, tales actos jurídicos pueden ser conforme a la justicia en contrarios a esa virtud. Como de juicio moral se trata, tales actos pueden ser juzgados por cuanto implican una manifestación de libertad personal responsable. Es decir, somos manifestación de voluntad, ya que una voluntad no manifestada no se exterioriza, no puede ser tomada en consideración por los jueces humanos. Así el derecho, como fundado en la moral, considera la voluntad para que solo aquella voluntad que se manifiesta en una conducta socialmente relevante, es decir, la voluntad socialmente objetivada. Ahora vamos a ver una pequeña pincelada acerca de lo que son los hechos jurídicos. Mis compañeros estarán abordando más el tema y ampliando cada concepto para que sea de su entendimiento. Hechos jurídicos es todo fenómeno de la naturaleza o del comportamiento humano que el legislador considera atribuible de consecuencia jurídica. Tales consecuencias o efectos pueden consistir en la creación o modificación o transferencia, transmisión o extensión de un derecho. En pocas palabras, son acciones que tienen consecuencias jurídicas, pero que no tienen como elemento principal la voluntad humana de conseguir consecuencias jurídicas. A continuación, en ese mismo orden del compañero Félix, voy a hacer énfasis de actos jurídicos y hechos jurídicos y sus elementos. Se denomina acto jurídico al acto humano, voluntario y consciente que tiene como finalidad establecer relaciones de tipo jurídico entre las personas como ser, crear, modificar y extinguir derechos. Un hecho jurídico es el antecedente o la causa de una relación jurídica. Es un acontecimiento, un suceso, algo que se concreta. Es decir, jurídico porque se ajusta al derecho, al conjunto de las normas que regulan, ordenan las relaciones humanas y expresan un ideal de justicia. Las diferencias entre acto jurídico y hecho jurídico. Hecho jurídico son acciones que tienen consecuencia jurídica, pero que no tienen como elemento principal la voluntad humana,
de conseguir consecuencias jurídicas. Un ejemplo es el hecho nacimiento. Es un hecho jurídico que no tiene voluntad humana de generar consecuencias jurídicas, pero aún así se generan. El acto jurídico son acciones que tienen consecuencias jurídicas, pero que tienen como elemento principal la voluntad humana. Se quiere conseguir consecuencias jurídicas. Un ejemplo es el testamento. Es un acto jurídico que tiene voluntad humana de generar consecuencias jurídicas. Elementos de validez de los actos jurídicos. Licitud, que el objeto del acto jurídico sea lícito, es decir, no se encuentre prohibido por alguna norma, voluntad pura o libre de vicios. La ley reconoce 5 clases de vicios en la voluntad que pueden afectar la validez de un acto jurídico, a saber, error es el falso concepto de la realidad, dolo es la inducción al error, mala fe es el disimulo del error. Buenas noches, estimados colegas, compañeros. Continuando con el comentario de nuestra distinguida Sorangi, pero ahora bien, los actos jurídicos contemplados en el Código Civil Dominicano, en su ley 659, en el artículo 55, podemos observar y encontrar varios ejemplos de actos jurídicos. Podemos distinguir la naturaleza del contrato, lo cual el matrimonio es una institución civil que se origina en el contrato. Este ya sea celebrado entre un hombre y una mujer que, han dado su libre consentimiento para casarse y también son capaces, según la ley, para verificar este acto. De igual forma, tenemos la falta de consentimiento, que no existe el matrimonio cuando no hay cuando no hay su consentimiento, no puede existir un matrimonio. También tenemos la disolución del matrimonio anterior. El matrimonio se disuelve por la muerte de uno de los cónyuges o por el divorcio. No se puede contraer segundo o anterior matrimonio antes de la disolución del que mencionamos anteriormente. Los actos del Estado civil constituyen el inicio y final de la vida jurídica en todos los seres humanos del mundo. Están instrumentados en el Código Civil Dominicano. La ley número 659, compañeros, del año de 1944, sobre los actos del Estado civil de las personas. También la ley número 136 sobre niños, niñas y adolescentes, los tratados y convenios internacionales de las cuales el país es signatario, así como las resoluciones de la Junta Central Electoral. De igual forma, podemos destacar el divorcio en el artículo 64, en la parte del registro de divorcio. Esta está compuesta de folios con fórmulas impresas. Se inscribirá el acta de pronunciamiento de divorcio de conformidad con el artículo 17 de la ley número 1306 bis del 12 de junio de 1937. Cuyos términos, en virtud de toda sentencia de divorcio dada en última instancia o que haya adquirido la autoridad de la cosa juzgada, y salvo que se hubiera interpuesto recurso de casación, el esposo que lo haya obtenido estará obligado a presentarse en un plazo de 2 meses por ante el oficial del Estado civil para hacer pronunciar el divorcio y transcribir la sentencia en el registro del Estado civil, previa intimación a la otra parte por acto del alguacil para que comparezca ante el oficial del Estado civil y pues de igual forma se oiga pronunciar el divorcio. En otra opinión, podemos pasar con usted, compañero Juan del Soler. Hablemos de los hechos jurídicos. El hecho jurídico es un acontecimiento que entraña una modificación semejante al acto jurídico, pero fuera de la voluntad. Se puede decir que es el que genera consecuencias jurídicas.
Dentro de los hechos jurídicos podemos encontrar diferentes tipos, como son los naturales, los humanos, los voluntarios y los involuntarios. Por ejemplo, los naturales son lo que ocurre sin la intervención del hombre. Por poner un ejemplo, el nacimiento y el fallecimiento, el aluvión que destruye la cosecha y produce efectos jurídicos sobre el propietario. En el caso de los humanos, son los producidos por el hombre y producen efectos jurídicos. En el caso de los voluntarios, tienen intención, discernimiento y libertad. Debe darse esos tres puntos jurídicos conjuntamente para que sea voluntario. Ya los involuntarios son los que carecen de los supuestos jurídicos del voluntario, o sea, la negligencia o imperencia. El Código Civil de la República Dominicana define los hechos jurídicos como los acontecimientos que producen efectos y que son reconocidos por el derecho. Los hechos jurídicos pueden ser tanto positivos, aquellos que crean derechos o obligaciones, como negativos, aquellos que producen la pérdida de derechos o la extinción de las obligaciones. El Código Civil de nuestro país está conectado con el derecho romano, en el sentido de que se basa en la tradición jurídica romanista y en la filosofía del derecho romano. Muchas de las figuras del derecho romano han sido incorporadas en el Código Civil y aún se utilizan en la actualidad para resolver conflictos y las relaciones jurídicas. Por ejemplo, el derecho romano desarrolló la figura de la persona jurídica, que es una entidad jurídica dotada de derechos y obligaciones propios y que es reconocida por el derecho. Esta figura ha sido incorporada en el Código Civil de la República Dominicana y se utiliza para regular la existencia y funcionamiento de entidades como las sociedades mercantiles, las organizaciones no gubernamentales, entre otras. Cada uno de estos ejemplos que hemos hablado sobre el derecho jurídico nos enseña cómo está relacionado con nuestro Código Civil Dominicano. Queremos agradecer por haber escuchado nuestro podcast. Esperemos que sea de su agrado, tanto para nosotros, para Félix, para Isabela Lisa, para Solange y para mi Wander. Ha sido un placer trabajar en este trabajo y esperamos que les pueda ser de mucho provecho y conocimiento